José María Lama llega a las jornadas de historia, José Antonio Soler Díaz Cacho, al Instituto de Villafranca, que lleva ya 15 años, está la 15ª edición de unas jornadas que apuestan por diferentes ámbitos de la historia, y en este caso sobre el movimiento obrero. José María Lama, bienvenido a Villafranca. Muchas gracias. Tiene también vínculos por el estrecho lazo que le une a uno de los historiadores probablemente más prestigiosos dentro del ámbito de la memoria histórica, Francisco Espinosa. Sí, Paco es buen amigo y villafranqués. Aparte que mis vinculaciones con Villafranca son de otros amigos, también amigas, pero incluso he llegado a trabajar aquí en una empresa nuestra, que estuvo durante un tiempo aquí con su sede. Bien, José María, creo que hablará sobre pues uno de los aspectos del primer tramo, del primer tercio del siglo XX y sobre todo de una zona de la Baja Extremadura, el movimiento obrero. ¿En qué vas a centrar tu aportación? Bueno, las jornadas pretenden repasar la historia del movimiento obrero en Extremadura a lo largo del siglo XX, y a mí me corresponde arrancar esa historia con lo que ocurrió a finales del XIX y principios del XX. Entonces me voy a centrar en eso, siempre con alguna mención también a lo que ocurrió posteriormente, pero fundamentalmente me voy a centrar en el arranque del movimiento obrero extremeño a principios del siglo XX, que es una época especialmente desconocida, porque hay veces que nos olvidamos que todo lo que después vino era fruto también de la fundación de una serie de organizaciones que empezaron a menudear en Extremadura, pues en esa época de finales del XIX y principios del XX. Precisamente aquí en Villafranca hubo un precedente. Yo creo que se puede considerar el origen del movimiento obrero extremeño lo que ocurrió en Villafranca en torno a 1859, una serie de sucesos bastante desconocidos. Después se conoce como cuna del movimiento obrero Torre de Miguel Sesmero, pero también le corresponde algo de ese precedente, de esa historia de Villafranca. Bueno, nos apetecerá conocer probablemente ese episodio muy desconocido. ¿Qué diferencias hay entre la Baja? No sé si tienes conocimiento, tú probablemente te hayas dedicado al estudio de esta zona, probablemente, pero ¿qué diferencias sustanciales hay entre la Baja y Extremadura y lo que es el norte, por ejemplo, de nuestra comunidad? Sí hay diferencias. Bueno, aunque en esta época la vinculación con la tierra es general en cuanto a ocupación principal del campesinado y de los trabajadores de la época, pero la provincia de Badajoz siempre ha tenido unas especiales condiciones en ese sentido, en relación a la de Cáceres, y por tanto también eso tiene que ver con la creación de un mayor número de organizaciones sindicales y políticas de lo que era la clase trabajadora. Por tanto, sí hay diferencias. O sea, cuando hablamos de Baja Extremadura, sí estamos estableciendo una cierta distinción entre lo que ocurrió entre ambas provincias. Bien, no nos resistimos, aunque sea nada más que para quienes puedan estar viendo esto, cuáles son, de manera bastante concisa, esos sucesos que ocurrieron, que acontecieron a finales del XIX, principios del XX, y que hacen de Villafranca pues una cuna quizá significativa del movimiento obrero. Bueno, los primeros indicios de movimiento obrero en España son una serie de sucesos, de agitaciones campesinas que ocurren en Andalucía. Una de ellas es la sublevación de Loja, y relacionado con la sublevación de Loja se producen en Villafranca de los Barros una serie de sucesos, de disturbios, y por los cuales incluso es encarcelado el entonces alcalde demócrata Manuel García, que era el alcalde de Villafranca de los Barros, y que lo destituyen precisamente por esos hechos. En ese momento el Partido Demócrata era, digamos, la izquierda del sistema político liberal burgués, y del Partido Demócrata salieron buena parte de las primeras organizaciones del movimiento obrero extremeño. Por tanto, eso ocurre en 1859, 1860, 1861, en ese periodo, anterior incluso a la gloriosa y como natural a la Primera República, y por eso digo que que Villafranca tiene también ese marchamo de origen del movimiento obrero extremeño. Un movimiento obrero agrícola, porque de otro tipo realmente complicado es. Esa es la peculiaridad del movimiento obrero extremeño, que es fundamentalmente campesino, fundamentalmente agrícola. No existían empresas, por tanto, o las empresas que existían eran muy pequeñas, y por tanto es el campesinado, que esa es la peculiaridad también que tiene el movimiento obrero andaluz, frente a otras zonas de España, en Cataluña, en País Vasco, en el que ya había una cierta actividad fabril y por tanto encontramos obreros.
Los primeros obreros extremeños surgen del nacimiento del ferrocarril. Precisamente en esa época, en esa década de 1860 al 70, eso lo describe muy bien Justo Vila en algunas de sus novelas, ¿no? Bueno, pues ahí es cuando empieza a proletarizarse ese campesinado por primera vez, porque hasta ese momento habían sido puras trabajadores agrícolas. No nos resistimos a preguntar porque es hoy 24, mañana será 25 de marzo. Con este motivo, precisamente la asociación con este nombre ha realizado una serie de actividades vinculadas precisamente a la declaración o al intento de que este sea asumido como un Día de los Extremeños, ¿no? Con ese motivo y con lo que ocurrió en el año 1936, no queremos perder tampoco la oportunidad de preguntarte la opinión, que actos, por ejemplo, de una asociación de este tipo no se puedan celebrar en algunas ciudades, Zafra, o cambien de lugar en Me parece vergonzoso, sigo estando absolutamente sorprendido que sigan ocurriendo cosas como esta y que haya ayuntamientos que de alguna forma estén impidiendo, por el simple hecho de que hay personas que no opinan como ellos, el uso de espacios públicos. Yo me quiero enterar bien de lo que ha ocurrido, pero desde luego lo primero que me ha llegado, me ha parecido vergonzoso que estemos a estas alturas. Ahora resulta que los espacios públicos son solo de los seguidores de quienes gobiernan los ayuntamientos, no lo entiendo. Muchísimas gracias y bienvenido, gracias. Nada, a vosotros.